Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Bienvenido a Zoom, una mirada cercana, Enrique. ¿Qué tal, David? Y un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación y espero que sea interesante lo que charlemos hoy, claro que sí. Enrique, vamos a hablar sobre la libertad de expresión, de información y comunicación digital. Es un tema que también podrías ayudarnos mucho en cuanto a lo que tienes para comentarnos. Y meses atrás sabemos que empresas privadas como por ejemplo Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, silenciaron al presidente en ese tiempo de los Estados Unidos, Donald Trump. Si lo hicieron con él, la pregunta del millón, ¿qué no harán con nosotros? Bueno, pues este tema es muy interesante. Poca gente pregunta sobre él. De hecho, me alegra que me hagas esta pregunta, ¿no? Y conversar esto contigo hoy, porque estamos asumiendo que tener redes sociales ya se ha convertido en un derecho, que las redes sociales están ahí, nacemos con ellas, como ciudadanos tenemos siempre ese derecho de acceso. Y ya no tanto por la libertad de expresión, sino yo me doy cuenta que la ciudadanía se está dando cuenta a su vez de que realmente no es tanto un derecho cuando, por ejemplo, te roban esa red social. Yo recibo en mis redes sociales muchísimos mensajes, pero cientos de mensajes, miles, de gente que me pide ayuda porque le han hackeado, por ejemplo, su cuenta de Instagram o su cuenta de Facebook. Y cuando yo les digo que tienes que seguir los procesos de esa propia red social, que es una empresa privada, que ellos deciden si te devuelven tu cuenta o no, ahí la gente se empieza a hacer preguntas y se empieza a cuestionar esto y empieza a decir, un momento, ahora tengo que demostrar a una empresa que yo soy quien digo ser y recuperar una cuenta de Instagram o de Facebook, Twitter, que es mía, realmente, ¿no? Pero claro, si te pones en el lado de la empresa, ¿cómo ellos saben que esa cuenta te pertenece a ti y no le pertenece al ciberdelincuente? Entonces ahí ya la gente está empezando a darse cuenta de que ya no es como un carnet de identidad, no es como tu ID, tu Instagram o tu Twitter, tu red social, la que sea, sino que es una empresa privada. Es una empresa privada que maneja la información que tú ves, que te muestra la información que pues en teoría es la que más se adapta a lo que tú quieres ver. Obviamente eso tiene mucha complejidad por detrás, pero a lo que voy es que al final estamos confiando en información, estamos confiando en privacidad, estamos dando por hecho que eso va a estar siempre ahí y que está ahí porque es público y es gratis y es accesible para todo el mundo y no pasa nada, cuando realmente hemos visto temas de presidentes, hemos visto temas de libertad de expresión, donde realmente una empresa privada puede llegar a mandar más. Y cuando digo mandar más es tener más poder o más repercusión en la sociedad a nivel mundial que incluso presidentes. O sea, hace poco conversaba con este tema con otra persona del mundillo de la ciberseguridad y estuvimos conversando esto y claro, en algún momento de la conversación se llegó a comentar un gran CEO de una multinacional tecnológica que maneja tantos millones y millones de usuarios puede llegar a tener, y muchas veces ya se está viendo, que tiene más poder que un propio presidente a nivel de país. Entonces, claro, esto da lugar a muchos, digamos, a muchas preguntas.
Por ejemplo, ¿qué podemos hacer ahora? Porque la red social va a estar ahí, ¿no? Mucha gente dice, no, pues la dejamos de utilizar y así rápidamente las empresas, cuando no tengan usuarios, aprenderán. Pero cuando estás a tanto nivel, a tanta escala, que hay miles de millones de personas que usan tu red social, esa huelga, por así decirlo, ¿no? Deja de ser tan viable. Y realmente es cuando entra la legislación. Porque esto lo hemos visto con el avance tecnológico. Y yo lo he visto en mi persona con el mundo del hacking. Tú, en los años 90 y en los inicios del año 2000, por ejemplo, en España, que es de donde yo soy, digamos que el hecho de hackear algo legalmente era muy complicado de juzgar. Era muy complicado con la ley en la mano, de poder inculparte de algo, ¿no? Porque no hay una ley. Entonces, eso estuvo muchos años. Y de repente, ya un grupo de juristas del Poder Legislativo y también muchas peticiones de la ciudadanía dijeron, esto hay que legislarlo. O sea, hay que poner de alguna manera unas reglas de juego. Entonces, creo que estamos llegando a ese nivel, a nivel de opinión y de libertad de expresión. Y te dejo en el aire, David, la pregunta. ¿Quién tiene que hacer esa ley? ¿Quién va a ejercer de poder legislativo de una empresa que tiene negocio a nivel mundial y que puede manejar países a nivel mundial? Entonces, esa es mi gran pregunta, que ni yo tengo respuesta y que creo que va a ser la que determine también el futuro de la tecnología y de la libertad de expresión. ¿Quién va a crear esas reglas de juego? ¿Quién se va a hacer encargado de que estas reglas se cumplan? Porque es verdad que ha habido sentencias, hay determinadas cosas, por ejemplo, yo soy de Europa, ¿no? Entonces en Europa ha habido alguna sentencia relacionada, pero no dejas de pensar en ello. Una empresa privada puede decidir lo primero que yo veo al abrir Twitter, al abrir Facebook, al abrir, ¿no? O sea, ¿qué noticia es la que yo voy a ver, la que me va a afectar personalmente, la que me va a generar una opinión? Y de esto se hablaba mucho en las elecciones americanas, se ha hablado mucho en elecciones de otros países en Asia, pero realmente se habla mucho, pero es complicado. Primero, tener pruebas y segundo, como digo, poner vallas al campo, que es una expresión, ¿no? O sea, cómo se controla esto sin quitarle la libertad de expresión, ¿no? Es un poco tema de fake news todo este tema, ¿no? No sé también qué opinas o si tienes alguna pregunta relacionada con lo que acabo de comentar. Justo tenía esta segunda pregunta que trata sobre la última parte de tu respuesta. ¿Qué sustento legal tienen las redes sociales y hasta qué punto las grandes tecnológicas deben jugar el papel de moderador sobre lo que uno publica, ¿no? Claro, eso es fundamental. Y de hecho aquí en España ha habido mucho debate con eso, porque Facebook, por ejemplo, ha nombrado a un par de empresas como las moderadoras oficiales, por así decirlo, de España. Pero claro, estos son empresas privadas. No es que haya un grupo de personas que van juzgando, porque hay otras redes sociales nuevas que sí que es la propia comunidad de manera aleatoria la que juzga el contenido y la que elige qué moderar y qué no, ¿no? Pero a día de hoy Facebook hay una lista, podéis buscarlo en Facebook, verificadores de Facebook a nivel internacional. Entonces, en cada país, como empresa, alguien se puede dar de alta, hablas con ellos y después de pasar un proceso te validan. Bueno, en España había 2 o 3 empresas que han tenido mucha polémica por posible relación política, de quién es realmente quien valida el contenido. Y de hecho esto está pasando con el tema a nivel internacional de tema COVID. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurriría si de repente, después de las investigaciones que se están llevando a cabo, el COVID resulta que sí que fue creado, ¿no? Digamos, artificialmente? Antiguamente, y esto el otro día en otro foro estuve comentándolo también, hay muchos lugares donde se te tachaba como fake news si tú decías que el COVID era creado de manera artificial. Y eso fue fake news en el pasado. Si ahora resulta que la investigación de Estados Unidos da como resultado que no es fake news y que es real, ¿qué ocurriría? Todas esas fake news anteriores no eran fake news. Es decir, se ha censurado algo que no era censurable porque era real. O sea, porque el motivo que era mentira ya no existe ese motivo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante este tema de los verificadores. ¿Quién va a ser verificador? ¿Cómo se va a hacer este proceso? Porque que sea una empresa la que decide si sí o si no, no deja digamos, de derivar la responsabilidad. Es verdad que a una empresa más cercana a tu propio país, porque no es lo mismo la cultura en España que la cultura, por ejemplo, no lo sé, en Albania, y entonces, bueno, quizás esas empresas verificadoras están más cercanas a nuestra cultura y pueden, digamos, mediar más sobre contenidos, pero no deja de ser una empresa. No deja de ser una empresa privada con intereses, supongo, económicos, si es una empresa, no es una asociación sin ánimo de lucro. No deja de, a lo mejor, tener algo que ver con política, que no lo digo en un país concreto, digo en general, ¿eh? Entonces, me parece interesante. O sea, creo que el futuro de este tema va a dar mucho de qué hablar y que queda mucho por hacer para realmente conseguir una moderación, entre comillas, objetiva
Y hasta cierto punto, ¿no? Porque vemos redes sociales que por enseñar una parte íntima, rápidamente un robot o una inteligencia artificial te banea, te prohíbe entrar. Pero hay otras que no. Hay otras redes sociales que sí permiten, por ejemplo, contenido explícito. Entonces, bueno, habrá que ver esta manera de hacia dónde vamos. Y yo, por supuesto, espero que esto sea hacia un lugar donde no haya una censura por gente que piense diferente, que se permita realmente la libertad de expresión y que no por a veces llevar la contraria de algo que a lo mejor parece una locura, sea que no tenga razón, ¿no? Hay que verlo, hay que ver argumentos y siempre, pues obviamente me parece genial que la gente diga sus puntos de vista y creo que hay que escuchar a todo el mundo. Con respecto a las decisiones, Enrique, que toman las redes sociales frente a los usuarios, yo he pensado lo siguiente. Por ejemplo, si ha cometido un delito en publicar lo que se publicó, que lo diga un juez, ¿verdad? Pero la pregunta es ¿por qué borrar el contenido? Y otra cosa, ya poniéndonos quizá en los zapatos de la red social, aunque también podría verse esto como un acto de responsabilidad de la red social para evitar propagar mensajes que incitan a la violencia, ¿no? Claro, pero ahí entramos en dos puntos. El primero, como bien has dicho, el legislativo, pero que aquí entramos también en depende de qué país. A lo mejor en un país algo que tú muestras en una red social está prohibido y en otro país no. Quizá por temas de religión, temas de cultura. Entonces creo que eso no es tan fácil. Es verdad que a nivel nacional, pues o a nivel local se puede ver, ¿no? Pues si claramente una persona ha cometido un delito, pues a lo mejor en tu país, pues eso es delito, pues se puede juzgar y eso puede ser una prueba incriminatoria. Pero a mí lo que me preocupa más es esa eliminación de contenido de manera automática. Eso de, si tú hablas de esto, de esto, de esto, ¡pum!, te borro el contenido, ¿no? No deja de ser una censura, independientemente de lo que opines, que puede ser A, B o C, pero hay veces que ya incluso solo por un tipo de contenido, de un tipo de imagen, ya directamente se está censurando. Entonces, bueno, creo que ahí están los dos puntos, ¿no? El tema legislativo y tema de automatización. ¿Hasta qué punto las máquinas van a decidir qué vemos y qué no vemos? Porque a día de hoy, esto es más técnico quizá, pero hay un vacío, un nivel de abstracción muy interesante en cuanto a la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial hay veces, y de hecho conozco varios casos donde ha ocurrido, que ha dado resultados que ni siquiera los propios programadores de esa dicha inteligencia artificial sabían que iban a obtener. De tal manera que las máquinas han terminado sorprendiéndonos y tomando decisiones que no estaban esperadas. Entonces, ¿qué ocurre si pasa esto a nivel de contenido, a nivel de censura, a nivel de comportamiento de usuarios? Quizá saquen conclusiones incorrectas o vayan más allá de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Entonces, bueno, es que es delicado, es lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué leyes aplicamos? ¿Las de la empresa donde está la sede fiscal, que a lo mejor está en un paraíso fiscal, o las reglas de juego, las leyes del país donde se ha consumido ese contenido? Porque, por ejemplo, en España, bueno, España y de hecho en diferentes también en otros lugares, te permiten, o sea, al gobierno a nivel de privacidad, hay algunos países donde sí puedes ver la navegación de un usuario y luego hay otros países donde no puedes ver la navegación de un usuario. Depende de la legislación vigente. Y de hecho esto se habló mucho en su día con el tema de descargas ilegales de películas o de música. Que hay países donde sí se puede ver que un usuario se ha metido en esta página web y se ha descargado este fichero. Pero hay otros países donde no. Eso es delito a nivel de gobierno y no puedes ver lo que está viendo un usuario. Por lo tanto, se empezó a atacar a las páginas web que alojaban esos contenidos. De tal manera que hay algunos países donde ataquen a la población que publica algo a lo mejor, aunque eso puede ser quizá más global, pero me refiero a que también a lo mejor hay otros países donde se ataque a la propia compañía por permitir subir ese contenido. Y, oye, solución, que la compañía cierre en ese país, podría hacerlo. De hecho, a nivel europeo se habla de tasas a Google, a tasas a grandes tecnológicas, y yo también como consumidor o ciudadano, no digo de Google, en general, de alguna grande tecnológica, yo me lo he planteado. ¿Qué ocurre si de repente mi país se pone muy estricto con la normativa y deciden, vale, pues no pasa nada, nos vamos de este país? O sea, eso puede llegar a ocurrir, que a lo mejor les va a rentar a una empresa dejar de dar un producto en un país por el coste que va a tener legal y el coste también fiscal y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que hay muchos vacíos y muchos puntos que ahora mismo vivimos en un mundo que se está... O sea, quieras que no, el iPhone salió en los inicios del año 2000, 2006, 2007. Que la gente piensa que ya vivimos con esto como si llevamos toda la vida y en muchas ocasiones, en muchos países, vivimos con unas leyes de los años
1980, 1960, para una actualidad del 2021. O sea, vivimos con leyes del siglo pasado aplicadas a un entorno tecnológico. Y esto es lo que yo creo que también está generando a veces esta falta de normativa, que muchos jueces lo piden. Muchos jueces indican, oye, no puedo juzgar esto porque no hay una ley que me permita juzgarlo, ¿no? Cuando es evidente que está mal o evidente que no hay problema, las dos cosas. Por favor, hazme una breve reseña de qué poder de decisión tienen las redes sociales sobre el contenido que se publica en ellas, para entender más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Y para entenderlas o tratar de entenderlas a ellas, a las redes sociales. Bueno, el nivel de decisión que tienen las redes sociales para decidir qué contenido se queda y qué contenido se elimina depende de la red social, por supuesto, pero en muchas ocasiones empieza radicando en los usuarios, que esto también creo que es un problema, porque al final, o sea, yo desde una perspectiva crítica en este caso, soy privilegiado porque yo puedo decir que todo está mal, ¿no? Pero al final esa solución mágica creo que es muy complicado obtenerla, ¿no? Entonces, sabiendo esto y dando esto por hecho, por ejemplo, hay algunas redes sociales que si un número X de usuarios, que tampoco son muchos, denuncian una fotografía, rápidamente esa fotografía se elimina. O sea, que si un partido político empieza a denunciar fotografías del rival, todas se van a eliminar. Porque por precaución y por prevención, la red social está decidiendo eliminar el contenido que algún usuario diga que es ofensivo o que incumple la ley. Entonces, en primer lugar, las redes sociales a veces pensamos que es la magia de la inteligencia artificial, pero no, en muchas ocasiones lo que no se ve es porque muchos usuarios se han puesto de acuerdo para que no se vea. O sea, eso puede ocurrir y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Saber si algo es premeditado o si es alguien que realmente está denunciando una foto porque tiene sentido denunciarla. Por otro lado, está el nivel de gobiernos. O sea, ¿qué nivel de comunicación tiene un gobierno con una empresa privada que maneja tantos millones de usuarios, tantos millones de datos y tantos millones de dinero? ¿Son realmente transparentes? ¿Son realmente objetivas estas empresas? ¿Tienen influencia gubernamental? De un partido o de otro, ¿eh? Aquí no hablo de izquierdas o derechas. Simplemente digo si realmente son neutrales. Y por otro lado, también la máquina. Esa inteligencia artificial que decide qué ves, qué no ves. Que normalmente, que mucha gente se asusta lo de las cookies, lo de la privacidad, yo no quiero que me rastreen, pero yo conozco gente que es el que dice lo contrario también, que dice, oye, yo quiero ver fotos de coches, porque si me gustan los coches, me encanta que Instagram, Twitter, Facebook me enseñe contenido relacionado con los coches. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Digamos, bueno, pues tiene sentido. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, nos vamos a eso al nivel de la política? Que ya empiezas a ver solamente tu contenido político del que a ti te gusta, es solo lo tuyo, y dejas de aceptar contenidos externos, dejas de aceptar opiniones diferentes, dejas de escuchar. Y creo que eso está pasando ahora mismo. Y en muchas ocasiones no es la propia red social que diga voy a ponerle imágenes de esto para que vote este partido. Yo creo que no es tanto eso, sino es más el hecho de que esa inteligencia artificial te va a mostrar cosas que a ti te interesan, cosas que tú quieres ver. Y eso también puede llegar a ser un problema en algún caso, ¿no? Entonces, bueno, están esos factores, ¿no? Los propios usuarios, la plataforma y luego la neutralidad que tenga esa plataforma. Si hay injerencia política, injerencia privada de empresas, intereses, ¿hacia dónde llega todo esto? ¿No? Y de hecho, bueno, la prueba es que estamos hablando ahora, bueno, yo por lo menos estoy comentando mucho Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, pero hay otras redes sociales. Hace poco se habló sobre Gap, G-A-B, y rápidamente la gente la ha tildado de extrema derecha, ¿no? Se la ha tildado muy rápidamente, se la ha criticado como de extremista. Yo me metí un día a verla, porque me dedico un poco a esto de la ciberseguridad, ¿no? Y digital, y estuve echando un vistazo y yo, según entrar, desde luego no vi extremismos, no sé, vi tweets de la gente hablando de cosas de la vida normal y corriente, ¿no? Muy neutro, contenido muy neutral, agnóstico de nada en general. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? Cuando sale alguien nuevo, yo lo que estoy viendo es que surgen, no sé si enemigos o censura, pero la gente le gusta lo que ya hay, ¿no? Pero luego es verdad que cuando sale una red social nueva, o temas, por ejemplo, como Twitch, que cada vez está más y más de moda, que mete algo nuevo, algo novedoso tecnológicamente, la gente apuesta por ello, ¿no? Se está viendo. Al final, cada vez salen más redes, tenemos Pinterest, Twitch, Twitter, han ido saliendo, y la gente, en el fondo, si es un buen producto y ven que le ayuda en su vida y le interesa, se terminan metiendo, ¿no? Entonces, creo que sería ideal conseguir que lo que ya está estandarizado, pues sea cuanto más neutral posible, y cuanto más abierto, ¿no? Básicamente. Porque eso de crear alternativas y tal, o sea, se pueden crear, por supuesto. Y de hecho, sí, la competencia, cuando aparecen temas de Uber o competencias a Uber en cada país del mundo, he visto varias, ¿no? Al final son empresas que son rentables y también van bien. Pero en este lugar que es
redes sociales, que tienes a 5.000, 4.000, 2.000 millones de personas metidas en una red social, generar alternativas suele ser complicado, y que esta red social decida ubicarse hacia un lado políticamente o que empiece a aceptar injerencias políticas, que no digo que ninguna lo haga ahora mismo, digo, imaginemos que mañana ocurre, creo que sería un problema. Sería un problema y no sé si estamos preparados para que eso ocurra. Una reflexión casi final. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU, dice en su artículo número 19 lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La pregunta es a ti, Enrique, ¿crees que esto se está cumpliendo en el ámbito digital de las redes sociales actualmente? Pues yo te diría que depende de la red social. O sea, depende totalmente de la red social. Hay algunas redes sociales que son más abiertas, otras que son menos abiertas, pero también creo que esto también depende de lo que, de mi... O sea, creo que es algo también muy subjetivo. Por lo tanto, que puede generar mucha polémica. O sea, que yo diga que hay alguna red social que considero que a lo mejor eso no lo cumple, puede ser bajo mi punto de vista. Y de hecho pongo un ejemplo muy claro, que es un ejemplo, no me refiero a que yo esté en contra de esto, pero ¿qué ocurre si hay una red social que censura temas sexuales, por ejemplo? Y otra red que no lo censura. Y para una persona el poder expresar algo sexual, algo explícito, es libertad de expresión. Entonces, ahí eso, para esa persona eso se puede estar incumpliendo ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es el otro punto? Que estas redes sociales son privadas. Y si no te gustan sus términos y condiciones, no entres. Que eso entiendo que también es legítimo. O sea, no hay que olvidar que una red social, lo que estamos viendo, son privadas. O sea, es una empresa con sus reglas. Si no te gustan las reglas, no juegues al juego. Pero creo que también esto conlleva a que cuando ya todo el mundo lo usa, cuando ya algo, aunque sea privado y hay unas reglas del juego privadas que si no quieres cumplir, no entres, te va a aislar, te va a dejar fuera de la sociedad. Creo que ya eso genera un debate lo menos interesante, ¿no? Vale, entonces, ¿qué hacemos? Si no quiero formar parte de esto, si yo mañana no quiero tener WhatsApp, no quiero tener Facebook, no quiero tener Twitter, no quiero tener Instagram, yo conozco algunos servicios que ya no podríamos recibir a lo mejor en algunos países. O sea, por ejemplo, citas en el médico, ya está WhatsApp Empresas, que es estupendo, que hay algunos médicos que te envían eso por WhatsApp. Y hace poco conozco una persona que no tiene WhatsApp, que tuvo un problema por no tener WhatsApp, porque no le podían enviar la notificación con la cita, el lugar y la hora. Entonces, en ese momento creo que ya se genera un debate de, ojo, que si estás fuera de esas redes que son empresas privadas, te quedas fuera de la sociedad. Entonces, por eso digo que ahí es donde creo que tenemos todos que reflexionar. Y en relación a lo que comentabas de derechos humanos, también definir hasta qué punto unas reglas privadas pueden hacer injerencia en este tipo de cosas, ¿no? en estos derechos humanos, porque para mí es libertad de expresión, a lo mejor para otro no lo es, o viceversa, o para lo que para mí es un post, y por lo que digo que hay alguna red social que bloquea X cosas, y otras que no lo bloquean, ¿no? Bueno, a lo mejor yo considero que hay algunas que sí censuran, pero otra persona dice, no, para mí no me parece censura, a mí eso me parece que cumple los derechos humanos, ¿no? Entonces habría que ver ya tribunales de derechos humanos, habría que llevar esto a una escala muy grande, que en muchas ocasiones un usuario de a pie, pues obviamente no lo va a llevar, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo evolucionamos para hacer que sea fácil, que se puedan cumplir los derechos humanos, por supuesto, y que la gente pueda tener su libertad de expresión y no aislarse de la sociedad si decide, por ejemplo, mañana no utilizar tantas redes sociales. Creo que hemos hecho pensar hasta ahora mucho a la audiencia con el contenido de lo que has dicho. Eso es muy edificante y nos gustaría que nos des un mensaje final para la audiencia de Zoom, una mirada cercana y también que nos direcciones en qué redes sociales o en qué lugares podemos saber más de vos y tus trabajos. Ok, pues muchas gracias, David. Lo primero de todo, por esta oportunidad, por estar charlando aquí contigo hoy. Ha sido muy interesante. Espero que para la audiencia y para ti también. Mis redes sociales son @enriqueite,
algunas veces con guión bajo o similares, pero en general lo más común es Enrique ITE. Yo intento tener usuario en casi todo lo que voy conociendo, en redes sociales que nadie o casi nadie usa, en la que todo el mundo utiliza. Intento estar en muchos lugares para saber cómo funcionan. Creo que tengo cierta responsabilidad, si me dedico a dar conferencias en ciberseguridad, de cómo utilizar la tecnología. Debo conocerla. Hay veces, y ya lo digo también abiertamente, que tengo perfil en alguna red social que realmente quizá no me interese mucho o no me guste cómo actúa en algunos puntos, pero tengo que estar ahí. Tengo que saber cómo funciona para ayudar a la población, para intentar hacer este mundo un poquito mejor, no más seguro. Y por eso me gustaría terminar con un alegato así final sobre la tecnología. Porque después de lo que hemos comentado, mucha gente dirá, qué miedo, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? La tecnología es mala. Y no, yo creo que la tecnología no es mala, la tecnología es muy buena. Hemos avanzado en los últimos años muchísimo más que quizá en los últimos cientos de años, y por eso creo que la tecnología está ahí, la tecnología nos va a ir acompañando, hemos evolucionado muy rápido y por ello creo que tenemos que adaptarnos también muy rápido y sí utilizar la tecnología, pero correctamente. Por ello, animo a la gente a que investigue, a que cada vez más gente estudie ciencia, que se meta en el mundillo de la tecnología. Creo que puede ayudarnos muchísimo, pero sí es verdad que si lo utilizamos de mala manera o abusiva, puede perjudicarnos. Por ello, mi mensaje siempre es sí a la tecnología, pero utilizada correctamente. Para finalizar, y ahora sí, diferénciame, por favor, porque yo sé que tú lo eres, entre un hacker y un ciberdelincuente, que quiero que quede bien claro eso, tú eres hacker. Bueno, a mí me gusta diferenciar mucho el término de hacker y ciberdelincuente. Ambos con gran conocimiento en ciberseguridad, pero los hackers lo utilizan para hacer el bien y los ciberdelincuentes para hacer el mal, ¿vale? De hecho, en mi empresa, en HackRocks, formamos hackers, ayudamos a la gente a protegerse en hackrocks.com y siempre he buscado, y de hecho tengo una charla TEDx que se puede encontrar en YouTube, está subida en el canal de TEDx, una charla donde hablo de la necesidad de que haya hackers en la sociedad, que nos protejan de los ciberdelincuentes, de los ataques que hay a nivel de ciberseguridad, de estos atentados a la privacidad y de estas cosas que hemos estado hablando. Creo que hace falta que haya hackers, que haga falta a estas personas que hacen de Internet un lugar mejor, un lugar seguro y que tienen esa curiosidad innata de saber cómo funciona todo, de protegerse, de ayudar a los demás y de superar retos y superarse a sí mismos. Muchas gracias, Enrique, y hasta la próxima. Un placer, David. Nos vemos. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.